Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este fantástico cilindro Medeco de 6 pernos. Es un cilindro que me regaló mi amigo Pete. Muchísimas gracias, compañero. Estos cilindros son una auténtica pasada, me encantan. Es un Medeco biaxial. Me imagino que todos conocéis el sistema. Además de los pernos y contrapernos que han de ir a su altura, tenemos una barra lateral aquí que para que se mueva el rotor ha de entrar dentro del rotor, y para poder entrar dentro del rotor los pernos han de estar girados y alineados de tal manera que unas ranuras que tienen queden enfrentadas a la barra lateral y ésta pueda penetrar en ellos. Lo más difícil en este cilindro, sin ninguna duda, es girar los pernos para orientarlos hacia la barra lateral y que se pueda retraer esta. Tengo aún muchas dificultades para saber cuándo un perno ha de ser girado. En este en concreto lo conozco muy bien, he estado practicando, sé el sentido de giro de cada uno de los pernos, cómo deben de ir, pero en un cilindro que no conozco tendría muchas dificultades para colocar de manera controlada el giro de los pernos. Sí que se puede hacer rastrillando o este tipo de cosas, pero girar los pernos de manera controlada, saber cuándo piden, cuándo está en una puerta falsa o cuándo está en la puerta verdadera, no es nada fácil, realmente no lo es. Me queda mucho por practicar y por aprender en este tipo de cilindros para girar los pernos de manera controlada. En cualquier caso vamos a hacerle la apertura. Como os digo, es un cilindro que conozco bien, lo he abierto muchas veces, pero aún así tiene su dificultad. Quinto y sexto tienen una posición centrada, serían los más difíciles porque si se mueven, ahora los estoy moviendo para que sea una apertura más interesante, es difícil colocarlos. Los que están colocados a un lado o al otro son más fáciles, en mi opinión. Primero, segundo, tercero y cuarto van alternando el sentido de giro. Voy a utilizar este tensor casero hecho con cuerda de piano y utilizaré dos ganzúas. La primera, vamos a ver ahí, la primera, esta ganzúa de Sparrows, un gancho muy fino, muy flexible, muy bueno para mover, girar los pernos. Y la segunda, este gancho largo de Sparrows del kit SSD-EV, que va muy bien para colocar los pernos. Lleva pernos de seguridad, está muy bien hecho, muy bien hecho. Pero bueno, una vez que se giran los pernos no deja de ser un cilindro de 6. Vamos allá, vamos a ir girando los pernos y vigilando ligeros movimientos en el rotor que nos indican que se van colocando, aunque ya digo que no es nada fácil de percibir. Distensiono para que sea más sencillo mover los pernos. Vamos a por el segundo. Tercero y cuarto serían los más determinantes y problemáticos. Ahí ha dado un giro el cuarto. Quinto y sexto parece que están. Vamos a ver. Primero parece que está hacia su sitio. Segundo no. Ahí. He tenido que distensionar para mover el segundo, si no se queda atascado. Ahí ha dado un giro el tercero. Cuarto parece que está.
Vamos a repasar. Primero, segundo, tercero, ahí he hecho un clic, lo he presionado ligeramente, yo creo que ya están. Vamos a intentar ya colocar los pernos en altura. Primero pide. No, segundo, tercero un clic, cuarto nada, quinto, sexto pide, hace un clic, primero un clic, segundo un clic, tercero, y al tocar el tercero cae en falso colocado, cuarto da rotación, es un spool, lo colocamos, vamos a ver, primero, segundo, tercero, al colocar el tercero vuelve el falso, quinto, da rotación, lo colocamos, sexto está colocado, primero pide, se ha caído, es un spool, da rotación y lo colocamos, segundo, es un spool, lo colocamos, se han debido de caer, quinto, se ha caído el quinto, vamos a ver, da rotación, ahí lo hemos colocado, se ha caído el primero, ahí al colocar el primero abriría. Bueno, como veis da incluso guerra al colocar los 6 pernos a su altura, pero lo principal, la dificultad de este cilindro está sin duda en girar los pernos, saber que hay que girarlos y hacia dónde para orientarlos a la barra lateral. Como veis está abierto, lo voy a cerrar porque lo voy a desmontar por arriba. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que lleva dentro y cómo está todo funcionando. Vamos allá. Bueno, pues esto es todo lo que lleva dentro. Vamos a ver, primero el rotor, está muy bien fabricado, como podéis ver. Aquí tenéis los alojamientos con una prolongación en este lateral que es la que posibilita más bien es la que limita el giro del perno. El perno iría situado así. Vamos a ver si podemos hacer un zoom. Ahí está.
Ahí tenéis el perno en este lado tiene un saliente y ese saliente interacciona ahí y ese es el margen de giro que tiene el perno. Para conseguir la apertura, esta ranura de aquí se tiene que alinear porque por aquí entra la barra lateral. Vamos a ver la barra lateral. Esta sería la barra lateral, va con esos dos pequeños muelles y aquí podéis ver los dedos. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Esos dedos son los que entran en la ranura del perno. De esta manera. Ahí está. Penetran en la ranura y es lo que hace posible que se retraiga la barra lateral y que el conjunto gire. El alojamiento para la barra lateral con los dos muelles que le hace salir y entrar. El alojamiento en el cuerpo, ahí está esa ranura lateral en la que enclava la barra. El cuerpo tiene dos medias lunas de acero antitaladro en esta zona de aquí, en la parte superior, para evitar taladrar los pernos. Y como veis, pues un cilindro excepcional, muy bien mecanizado, una auténtica pasada, una gozada, espectacular. Pernos y contrapernos de muy buena calidad, de gran tamaño. Los pernos con el dedo en esta parte que sobresale limitando el giro, como hemos visto, las dos ranuras, vamos a hacer zoom, vamos a ver ahí, tienen dos ranuras, esta sería la verdadera, y vamos a ver si se ve, aquí hay una más leve, ahí podéis verla, esa sería la falsa, y este sería el dedo que limita el giro dentro del alojamiento. Todos normales, al margen de eso, y los contrapernos tercero y sexto son normales y el resto son spool tipo seta. Muy bonitos, muy bien hechos, una gozada. Como habéis visto, da pelea también en la colocación de los pernos y contrapernos en altura. Un cilindro realmente de lujo, que no me ha costado mucho ofreceros y que os ofrezco ahora la apertura, pero advirtiéndoos de que realmente el giro de los pernos no lo tengo controlado. Aún no sabría distinguir bien cuándo un perno pide ser girado y en qué dirección, pero bueno, es cuestión de practicar y seguiré practicando. Medeco biaxial, 6 pernos. Muchísimas gracias, Pete, por el cilindro, te lo agradezco mucho. Y para todos vosotros espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.